Quiero en este día, a nombre mío y de mi esposa que está por ahí atrás, como saben todos, es la mujer más linda del mundo, ¿no? Mi esposa, claro, la más bella, la más hermosa, la que más yo quiero, la única que quiero. ¿Entiendes? No puede haber otra. Bueno, habían dos, claro, pero bueno, hay dos. Lo único que una no está aquí, que es lo que se celebra hoy. ¿Quién es? El Día de las Madres, pero está en Cuba, que es una madre preciosa, pero la otra es mi esposa, que mírenla ahí, ¿que entiende? Que es la mujer más hermosa, más linda y más preciosa que Dios me ha regalado durante 17 años. Muy bien, gloria al Señor. Pero queremos felicitar a cada madre aquí presente. Alguien dijo en una ocasión, escribió: toda madre debiera llamarse Maravilla. Y es verdad que toda madre debiera llamarse Maravilla, porque las madres son valientes, las madres son guerreras, las madres son esforzadas, las madres son tenaces, las madres son las que dicen: cuando no hay, voy a hacer lo que sea, porque mis hijos tienen que crecer, mis hijos tienen que ir hacia adelante y mis hijos van a vencer, ¿sí o no? Esas son las madres, las que pelean hasta el final porque sus hijos adelante, vayan adelante, ¿sí o no? Pues bueno, muchas felicidades para todas esas madres y denle un aplauso a las madres ahí. ¿Sabe una cosa? Si no hubiera sido primeramente por Dios y por una madre, no hubiera venido el Salvador al mundo. Pero Dios pensó que y dijo: hay una madre la cual yo he escogido para traer al Salvador al mundo. Quiere decir que las madres son especiales, porque Dios contó con una en un momento específico, que es María, para traer al Salvador, a Jesucristo, al mundo, para redimirnos de todo pecado. Así que las madres son especiales. Gloria al nombre de Jesús. Muchas felicidades. ¿Por qué? Por este precioso día que Dios ha permitido que celebremos. Vamos allá. Gloria al Señor. El libro de Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del 1 al 6 en este día. Pero yo le voy a decir algo, lo siguiente. Nos vamos a mover por todo el libro de Hebreos en esta hora. Hebreos capítulo 11, verso del 1 al 6, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador ¿de quién? De los que le buscan. Lo voy a leer hasta aquí, después vamos a seguir hasta todo por ahí. Vamos allá. Siéntese para que esté más cómodo ahora. Mira, hermano, si usted nunca ha ido en un momento determinado a Cuba, y usted nunca ha subido la montaña de Baracoa, disculpa, una montaña que hay para ir a Baracoa que se llama La Farola, usted se ha perdido algo tremendo. Es una de las montañas más difíciles de subir que hay. ¿Por qué razón? Por su altura, por su peligrosidad, por sus laderas que son tan estrechas, por sus carreteras tan difíciles de subir. De hecho, está dicho que es una de las montañas más peligrosas que hay en Cuba.
De hecho, me ha tocado subirla en diferentes ocasiones y todo el que va por ella va tenso, va temeroso. ¿Por qué? Porque cuando mira hacia adelante solamente está mirando ¿qué? Llegaré al otro lado. Llegaré al lugar. ¿Por qué razón? Porque está como mirando o puedo llegar o no puedo llegar, porque muchas veces no se ve lo que se está delante. Y si miras hacia el lado, lo que ves allá abajo, solamente ves árboles pequeños así, de lo alto que es. Entonces, ¿qué nos dice eso? Primeramente nos está hablando que cuando vamos por esa carretera, tú y yo vamos conduciendo o viendo desde el autobús por vista, ¿sí o no? Ahora, si contrastamos esto con los pilotos que vuelan en los aviones, que cuando vuelan en los aviones tienen que ir. Y muchas veces también la neblina que tienen en los aviones no los deja ver. Que muchas veces cuando vuelan están por encima de las nubes o aún entre las nubes. Y cuando contrastamos eso con estos pilotos, que ellos hoy en día los aviones de la actualidad son manejados vuelan como a través de ¿qué? De los ordenadores, ¿sí o no? Ellos no pueden detener el avión. Ellos no pueden decir, voy a tener un momentico el avión aquí para ahora ver si puedo ver o no. No, ellos vuelan sin ver lo que tienen adelante. Ellos creen ¿a qué? A lo que los ordenadores dicen. A lo que les dicen de dónde. De la torre. A lo que los equipos le van diciendo. Sube la velocidad, baja la velocidad, sube la altura, baja la altura. Y si ellos confían en qué, en que lo que los equipos les van diciendo es real, ¿sí o no? ¿Y esto qué nos contrasta? Esto nos contrasta de una realidad en el mundo en lo que vamos a hablar hoy en la Escritura. Primeramente, cuando alguien conduce, ¿cómo conduce? Conduce por vista. Porque el que conduce un auto puede ver lo que tiene delante. Puede conducir viendo lo que ve. Va conduciendo y ve. Y puede detenerse porque está viendo el peligro. Pero los que vuelan en los aviones no ven. Ellos confían, ellos creen que en lo que le dice la tecnología, lo que le dicen de la torre, que ellos no están viendo, le están diciendo una verdad. ¿Entiendes? Y así mismo es nuestra vida cristiana. Tú y yo no vemos a Dios. Tú y yo no vemos a Dios, pero tú y yo confiamos que lo que Dios dice es verdad. Tú y yo confiamos que lo que la palabra dice es cierto. Tú y yo confiamos que lo que Dios dice es cierto porque tenemos un Dios que no miente. Por eso la Biblia dice que este evangelio no es por vista, sino que es un evangelio que es por fe. Que es por fe. De hecho, todo lo que hacemos en la vida cristiana es por confiar, es por fe. De hecho, si tú y yo hoy compramos en la tienda comida, tú no dudas, tú confías que lo que dice el paquete que compraste es cierto. Tú no te pones a pensar en esa hora si el ingrediente está mal, si tiene gluten, si es verdad, tendrá gluten o no. Tú lees que dice sin gluten. Tú dices, ¿tendrá gluten? ¿No tendrá gluten? ¿Será verdad o no será verdad? No, tú confías que lo que dice ahí es cierto, es sin gluten y punto. Tú te lo comes, ¿sí o no? Cuando tú vas en un tren, tú confías que todo está bien, que las líneas del tren están bien, que las ruedas están bien, que el conductor todo está bien. Cuando tú montas un coche, no solamente por vista, tú confías que las ruedas están bien, que los frenos están bien, que todo está bien. Cuando tú tomas un tren, tú sabes que no hay ningún tornillo suelto. Tú te montas ahí en un avión y tú dices, todo va a estar perfecto. Llegaré a mi destino y llegaré perfecto. Tú sabes si hay algún tornillo suelto. Tú sabes si hay corriente, está la corriente defectuosa. Tú sabes si hay suficiente combustible para llegar al lugar. Tú no preguntas eso. Tú confías, tú crees que vas a llegar bien. ¿Y cómo se llama eso? Esto se llama fe. ¿Qué quiere decirnos? Que todo lo que tú y yo hacemos en la vida cristiana,
Es por medio de la fe. De hecho, en la vida natural, en nuestra vida, todo lo hacemos por la fe. Cuando usted se hace analítica, si usted va a buscar los resultados de analítica, ¿qué le dicen los doctores a usted? Le dicen: Alejandro, todo está bien. Te dieron los niveles perfectos, todo perfecto. Ni te mostró la analítica, ni te dio el papel, ni nada. Tienes todo bien, todo está excelente, todo perfecto. ¿Tú le pides el papel al médico? No, tú confías en lo que el médico te dijo, que todo está bien, ya. Se acabó. Eso es fe. ¿Entiende? Eso es fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe bíblica? ¿Cómo funciona la fe bíblica? Porque hoy en día muchos dicen: yo tengo fe. Oh, yo tengo fe. Ahora, ¿por qué razón? Porque dice: yo tengo una fe, yo tengo una actitud positiva. Yo tengo una actitud positiva, soy optimista, yo siempre ando en positividad, yo confieso positivamente, yo sí que tengo fe, yo muevo montañas. Ahora, es verdad que la fe tiene y trae una actitud positiva, pero no toda actitud positiva es una fe genuina. No toda actitud positiva es una fe genuina. ¿Por qué razón? Porque las escrituras lo que nos dicen a ti y a mí, y nos enseña a ti y a mí, no es solamente la actitud positiva, sino cuál es el eje de nuestra fe. El eje de nuestra fe, ¿dónde tiene que estar centrada nuestra fe? En nuestras actitudes, en nuestros conceptos. Pero ¿quién es nuestra fe? ¿En quién tiene que estar enfocada nuestra fe? En el foco de nuestra fe, ¿quién tiene que ser? Cristo es el foco de nuestra fe. Si nuestra fe está puesta en nuestros conceptos, en nuestras emociones, en lo que yo creo, solamente de lo que yo quiero hacer, eso no es una fe bíblica. Pero si mi fe está centrada en la persona de Jesucristo, entonces mi fe es una fe sólida, una fe firme y una fe que no se desvanece. ¿Entiendes? De hecho, la Biblia nos enseña, Cristo mismo dijo: si tuvieras fe, ¿cómo qué? ¿Qué le dirías a quién? A este monte, ¿qué? Échate, muévete, y el monte se movería. Pero el problema de hoy es el siguiente, es al revés. Hoy queremos tener una fe del tamaño de ¿qué? Del monte, del tamaño de la montaña, para mover un grano de mostaza. Eso no es la fe bíblica. La fe bíblica, mire para acá, mire para acá. No se desconecte, mire para acá. La fe bíblica es tener la fe de un grano de mostaza para mover la montaña. Es decir, una fe sencilla, una fe que muestre que crece poco a poco por una relación con Dios. Por eso, hermano, ¿cuál es la diferencia que hace la fe bíblica en nuestras vidas? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La fe es presente. Es pues la fe es ahora, presente, ahora. La fe no dice mañana, dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si miramos el libro de Hebreos 11, alguien ha dicho, el libro de Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Como 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Pero si vemos aquí, hermano, vemos que el autor de Hebreos nos acaba de decir en el capítulo 10, porque para entender Hebreos 11 tenemos que ir al capítulo 10. Y en el versículo nos acaba de decir, nos dice 39, dice: pero nosotros, ¿qué? No somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Y en el verso 38 dice: ¿por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Pero vamos al 35, dice así. Mira, vamos. Dice:
Eso es. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Mira, no se desanime. No, es necesaria la paciencia. Esto es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, los hebreos. No se desanime, es necesaria la paciencia. Porque por la fe y la paciencia, ellos, los antiguos, alcanzaron las promesas. Ustedes no desanimen, porque pronto el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Jesucristo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y el justo. ¿Quiénes son los justos? Nosotros. El justo por fe vivirá. ¿Dónde está eso? En el libro de Habacuc. Habacuc 2, el justo por la fe vivirá. Mas si retrocediere, dice el texto completo, no agradará mi alma. Entonces dice, pero nosotros, ahí está el escritor de Hebreos exhortando, ¿sabe? Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, no somos de fe, sino de los que nos mantenemos firmes, de los que permanecemos. ¿Hasta cuándo? Para preservación. Somos preservados, dice Pedro. ¿Para qué? Por el poder de Dios, para salvación. ¿Y por qué somos preservados por Dios? Porque somos de los que permanecemos en Él. Somos preservados porque permanecemos en Él. Y eso es la perseverancia de los santos. Dios nos preserva porque permanecemos en el Señor. Perseveramos en el Señor. Entonces nosotros, ustedes, dice la escritura de Hebreos, ustedes no son ¿de qué? De los que retroceden. Ustedes son de los que permanecen. Ustedes no son de los que echan hacia atrás. Permanezcan firmes, dice el escritor de Hebreos. ¿Sabe? Les voy a hablar de algo ahora. ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es la carta a quién? A los hebreos. Y les dice, les voy a hablar a ustedes, hebreos, ¿qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué hace? ¿Qué va a decir ahora? Va a responderle primeramente qué es la fe, cómo es la fe, cómo actúa la fe. Y le dice ahora, y les voy a poner ejemplos de fe de quién, de hebreos antiguos que ustedes conocieron, de héroes de la fe, del pueblo hebreo que ustedes conocen, que fueron como ustedes, que tuvieron una fe genuina y que vencieron en medio de dificultades. ¿Qué dice? Es pues la fe, es pues la fe. ¿Por qué? Porque estos hebreos, hermanos, conocían verdaderamente todo el Antiguo Testamento, lo sabían de memoria. Y ahora el escritor de Hebreos dice, yo les voy a plantear a ustedes, yo les voy a decir a ustedes cómo los antiguos hebreos perseveraron en la fe, lucharon en la fe, se mantuvieron en la fe, perseveraron, lucharon, estuvieron en Cristo, se mantuvieron agarrados en la fe. Y si ustedes hacen como ellos, ustedes también perseverarán y pelearán hasta el final. ¿Entiende? Y nada más y nada menos le escribe 40 versículos, bueno, antes 9 versículos, ¿vale? Pero le pone 16 ejemplos de héroes de la fe, que a pesar de todas sus dificultades, a pesar de todas sus adversidades, a pesar de todas sus debilidades y problemas que tenían, fueron hombres que conquistaron reinos, taparon boca de leones. Fueron hombres que, a pesar de que dice la Biblia que Abraham tenía su cuerpo como muerto, que ya estaba anciano, debilitado, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Vamos allá. Primeramente, ¿por qué razón, hermano? Porque tenemos que entender que la fe perseverante es la marca del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está llamado a perseverar en fe.
Y esta, hermano, esta fe que habla el escritor de Hebreo aquí, no es una definición teológica de la fe, no es una definición teológica sistemática, sino, hermano, que es una definición de fe de la vida del cristiano, una vida verdadera, una vida de entrega, una vida de un caminar diario. Es una fe en la cual el pueblo de Dios tiene que caminar diariamente, un estilo de vida de fe. ¿Entiendes? Un caminar diario. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tengo la fe, hermano. La fe que ustedes tienen que tener es una fe que percibe las cosas invisibles, percibe el mundo invisible, percibe lo que no se ve. ¿Cómo es eso? Dice, y por ellas. ¿Usted ve a Dios? No. ¿Ve los ángeles? No lo ven. ¿Y usted cree en Dios? Sin haberle visto. Dice el apóstol Pedro, ustedes le aman a Jesús sin haberle visto. ¿Esto cómo se llama? Fe. Porque la fe hace que usted crea sin ver. Cristo dijo, bienaventurados los que sin ver creen. Y eso es lo que hace la fe. La fe nos faculta para percibir la realidad del mundo invisible. ¿Entiende? Eso es lo que hace la fe. Por eso la fe nos distingue y nos hace la diferencia. La fe es lo que distingue al pueblo de Dios. La fe es lo que hace que el pueblo de Dios sea diferente. La fe es lo que hace que el pueblo de Dios camine en victoria. La fe es lo que hace que el cielo se abra a tu favor en los momentos más determinantes. Es la fe. La fe es lo que agrada a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, ¿qué es certeza? Certeza, hermano, es garantía. Certeza es seguridad, realidad. Certeza es sustancia. Cuando tú y yo tenemos certeza, tú y yo tenemos garantía. ¿De qué? Certeza. ¿De qué? Certeza de lo que se espera. Tenemos certeza, tenemos garantía, tenemos seguridad, tenemos realidad de que lo que tú y yo creemos es cierto. Tenemos garantía que la palabra es cierta. Tenemos garantía de nuestra salvación. Tenemos seguridad de nuestra vida cristiana. Tenemos garantía de que las promesas de Dios son en Él, sí, en Él, amén. Tenemos garantía de que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos garantía, certeza, seguridad de que nosotros caminamos en victoria en medio de tribulaciones, de angustia y dificultades. ¿Por qué? Porque antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por tanto, yo estoy seguro que antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Tú entiendes eso? ¿Y cómo tú puedes entender que ante conflictos, situaciones difíciles, tú puedas ser más que vencedor? Por la fe, ¿eh? ¿Y cómo tú y yo podemos entender, hermano? Que a los que aman a Dios, bien, ¿a quién? A los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien. Y dice, y esto es, no cualquiera. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Entiendes? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados conforme a su propósito eterno. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hay una certeza, hay una garantía. Y tú crees en eso. Y tú dices, la palabra lo dice. Y como dice la palabra es verdad. Y yo lo creo y camino. Y sé que en medio de esta prueba Dios tiene algo mejor para mi vida. Sabes que tienes la certeza, que tienes la seguridad, que tienes la garantía. Es una realidad, es una sustancia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la fe lo materializa.
La fe materializa las cosas inmortales. La fe da cuerpo a las cosas invisibles. La fe se aferra a lo prometido por Dios. Y la fe llama a las cosas que no son. ¿Entienden? Esta es la fe. Esta es la fe. Dice, es la certeza de lo que se espera. Dice, es la convicción. Es la convicción. Es decir, es la evidencia. Es el convencimiento. Es la demostración. Es decir, es eso que tú y yo estamos convencidos. Estamos seguros. Sabemos que hay una demostración. Ya. Total, radical. Es decir, la fe tiene, hermano, debe tener un fundamento, porque la fe es como un edificio, que para construir un edificio, el edificio tiene que tener un fundamento. Si el edificio no se le pone un fundamento, el edificio se cae, ¿sí o no? No vale la pena levantar un edificio si no hay un fundamento. Para levantar un edificio hay que establecer primeramente el fundamento. Hoy hay gente por ahí que solamente lo que cree son cosas vanas. No. Para tú verdaderamente tener seguridad, tener confianza, tener certeza, saber lo que tú crees, tu fe tiene que estar establecida sobre el fundamento que es Jesucristo. Por eso la Biblia dice que ya no hay otro fundamento el cual ha sido puesto por los apóstoles y profetas. Dice, ahora edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo mismo. Y sobre ese fundamento, ¿quién se edifica? La iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia bien edificada, bien solidificada, crezca como un edificio. ¿Cómo crece la iglesia? Como un edificio equilibrado, fundamentado en el Señor. Nuestra fe tiene que ser fundamentada. Por eso nosotros tenemos que estar fundamentados en nuestra fe. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Fundamentados en nuestra fe, ¿dónde? En las doctrinas cristianas. Fundamentados en nuestra fe, ¿dónde? En la persona de Jesucristo. Fundamentados en nuestra fe, ¿dónde? En la verdad presente del nuevo pacto en Cristo. ¿Por qué hay tantos cristianos hoy en día que tú ves en medio de las pruebas así? Ya, yo no puedo, me voy. ¿Por qué? Porque no han establecido un fundamento sólido en su vida cristiana. Cristiano que vence, cristiano que tiene un fundamento. Cristiano que vence, cristiano que está sólido en la palabra. Cristiano que vence, cristiano que verdaderamente tiene el fundamento sólido en las doctrinas de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Verso 2. Porque por ella, ¿qué? Alcanzaron buen testimonio. Mira, hermano, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué pasó con los antiguos? Ellos tuvieron buen testimonio de Dios. Fíjate, ¿qué quiere decir la realidad del texto? No es que ellos no fue que ellos, ay Señor, tuvimos fe en ti y ya tenemos un buen testimonio. No, es al revés. Dios testificó de ellos. Dios fue el que dio testimonio de ellos. Dios fue el que dijo, ellos. Dios los avaló a ellos. Dios dio testimonio de ellos. Dios justificó su vida. Dios dijo, ellos son avalados por mí, son justificados por mí. Ellos son hombres de fe. Dios fue el que dijo, vale la pena. Eso es lo que dice el texto verdaderamente. Dios fue el que dio testimonio de ellos. Por eso, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dios fue el que avaló sus vidas. Dios fue el que dio testimonio de sus vidas.
Y Dios fue el que respaldó su vida aún delante de los hombres. Cuando tú y yo somos hombres y mujeres de fe, va a ser Dios el que nos va a exaltar. Va a ser Dios el que va a hablar por nosotros. Va a ser Dios el que te va a poner en alto. Va a ser Dios el que te va a establecer fuertemente donde quiera que te pares. ¿Por qué? Porque tú vas a ser un hombre y una mujer de fe. Y Dios va a decir, verdaderamente me cree. Verdaderamente vive para mí. Verdaderamente se apartó para mí. Verdaderamente quiere agradarme. No porque quiera hacerse grande, sino porque vive en mi palabra. ¿Entiendes? Dice la Escritura, por la fe. Verso 3. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, por la fe, por la fe. ¿Qué? Dice, ¿qué pasó? Por la fe vemos, hermanos, que hay un creador que hizo las cosas. ¿De qué? De lo que no se ve. Tú y yo entendemos, hermano, entendemos quién programó los asteroides, quién programó los planetas, quién programó las estrellas. Tú y yo entendemos quién programó toda esta Vía Láctea. Tú y yo entendemos quién programó el planeta Tierra, Marte, Júpiter. Tú y yo lo entendemos. ¿Quién los sostiene con la mano de su poder? ¿Quién los gobierna? Tú y yo lo entendemos. Pero sí creemos y sabemos que es Dios. Porque en el libro de Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios. ¿Quién lo dijo? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Hágase las expansiones, hágase en los cielos, hágase en la tierra. ¿Qué hizo? Hágase el hombre, créese el hombre. Lo creó a imagen y semejanza. ¿Qué hizo Dios? Dios creó. Hace poco estuvimos por allá en el planetario, ¿fue, no? Y pudimos ver cómo fue que se creó todas las cosas. Y vimos los planetas, vimos todo. Algunos decían otras cosas por ahí, pero nosotros miramos y decían, eso no pudo haber hecho nada. Ni pudo haber sido el mono, ni nada de eso. Esta fue una mano poderosa de Dios que dijo, sea la luz, sea la tierra. Y cuando miramos los planetas así, tú decías, wow, eres tremendo. ¿Te das cuenta? Solamente Dios. Es decir, tú y yo creemos, hermano, por la fe, que Dios hizo que todas las cosas que hoy vemos. Es más, Dios se ha revelado por la fe al hombre. Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Así lo creo en los Romanos capítulo 1. Vamos, búscalo. Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Búscalo. Romanos 1, 19 y 20. Ahí está. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, por Dios se lo manifestó aquí al hombre. Vente, rápido. Porque las cosas invisibles de Él, ¿quién? Las cosas invisibles de Dios, Dios es Espíritu. Su eterno poder y deidad, es decir, las cosas invisibles de Dios, Dios es Espíritu. Su eterno poder todopoderoso, su deidad, Dios, se hacen claramente visibles. ¿Dónde? ¿Desde cuándo? La creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, de modo que aquí no tiene excusa. Nosotros, el hombre. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Dios se ha manifestado con su poder eterno, con su deidad. ¿Cómo? Por medio de su creación. El que no cree en Dios, que dice, yo no creo en la Biblia, ve para allá afuera, mira, te voy a enseñar las plantas, te voy a enseñar las flores, me presento a mí mismo, mírame a mí mismo. ¿Tú crees que este hombre es creación de un mono? ¿Tú crees que el pastor ya dice, no, chicos, nosotros somos creación de Dios, a imagen y semejanza de Dios? Nosotros no, hermano, no, todo Dios lo ha hecho. La creación de Dios revela ¿quién? Revela la divinidad de Dios, la existencia de Dios. Por eso, hermano, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Sigo. Porque no quiero que me suene. Ya está. Por otra vez. Vamos allá. Por la fe. Dice la Escritura. Mira, hermano. Es que la fe, hermano. La fe cree en la manera de acercarnos a Dios. ¿Por qué razón? Dice el verso 4. Por la fe Abel ofreció ¿qué? Más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. ¿Y qué pasó entonces? Por lo cual alcanzó testimonio de ¿qué? De que era justo. Dando Dios, ¿quién dio testimonio? Dios, de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. ¿Qué pasó? Dice, la fe que hizo, la fe cree la manera en la cual nos acercamos a Dios. Mira, hermano, Abel ofreció a Dios por la fe un excelente más sacrificio que Caín, una mejor adoración, un mejor sacrificio, una mejor ofrenda. Es decir, cuando él fue a hacer la ofrenda, hermano, él no escogió lo que quería, él escogió lo más excelente, él escogió lo mejor. Esto es para Dios. Vamos a escoger lo mejor. Yo tengo fe. Lo escogió con fe. Que tu adoración y la mía, hermano, cuando tú y yo venimos a la iglesia, ¿cómo tiene que ser? Solamente venir así. Yo vengo a cantar a ti, al Señor, a adorarte. No, hazlo con fe. Que lo que tú cantes sea con el entendimiento. Cuando tú cantes de verdad, tú cantes con el entendimiento. Cuando tú digas, Señor, Padre, llena mi vida. Ese llena mi vida, tú creas. Ese llena este lugar, lléname. Tú creas que tu vida ya está llena. No es que te va a llenar, no es que tu vida ya está llena. ¿Te das cuenta? Como cantamos sin entendimiento. Señor, llena mi vida. No, es que mi vida está llena, Señor. Es que mi vida ya está llena. Yo estoy aquí solamente para darte lo que ya tú me has dado. Yo estoy lleno. ¿Te das cuenta? Tú cantas con el entendimiento. ¿Con qué entendimiento? Con el entendimiento de la palabra. Porque la Biblia dice que ya aquí está el Espíritu de Dios y está en mí, está en ti. No sé por qué tengo que decir, ven Espíritu, ven, si ya está en mí. No, ya Él está en mí. Ahora yo tengo que adorar al Espíritu y en verdad. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Entiendes? ¿Cómo lo hizo? Con excelencia. Con excelencia. Que nuestra adoración sea con excelencia. ¿Qué hizo Dios? Dios dijo, muy bien, Abel. Perfecto. Tú lo has hecho con excelencia. No como Caín. ¿Pero qué dice? Alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué era? Un testimonio de que era justo. ¿Quién es justo? ¿Quién dio testimonio? Ay, mira, es justo. No, dando Dios testimonio de quién. ¿Quién testificó de sus ofrendas? Dios. Y ese testimonio de las ofrendas fue lo que le hizo justo. Por su fe. Somos justificados, ¿por qué? Porque somos justificados. En el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que hablamos de eso? En el Antiguo Testamento aparece la justificación por fe también. Antes de la ley está la justificación por fe. Dios dio testimonio de él, de Abel, como justo. ¿Por qué? Por la fe. No es que las ofrendas, no es que la obra lo haya justificado porque fue excelente. No, sino porque la fe que él tuvo al presentarse delante de Dios fue lo que lo justificó. Y no fue el hombre, Dios lo hizo. Fue Dios el que lo hizo. Muy bien, vamos allá. Hermano, ¿qué sabe qué pasa? Es que la fe cree de manera a Dios de agradar. La fe, hermano, cree en la manera de Dios. ¿Y cómo podemos agradarle? Verso 5 dice la Escritura. Por la fe no fue traspuesto. ¿Cómo fue? La fe no fue traspuesto. ¿Por qué? Dice, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué hizo Enoc? Enoc fue traspuesto, ¿dónde? Al cielo. No vio muerte. ¿Por qué razón no vio muerte? Porque andaba con Dios. Dice el libro de Génesis que Enoc caminó con Dios.
¿Y cómo caminó con Dios? Porque tenía buen testimonio delante de Dios, porque tenía una relación con Dios. Y como tenía una relación con Dios, entonces Enoc agradó a Dios. Enoc agradaba a Dios porque tenía una fe genuina. Cuando tú y yo tenemos una fe genuina con Dios, tú y yo vamos a tener una relación profunda con Dios. Y como mismo Enoc fue traspuesto en un momento, como le dijo el escritor de Hebreo a los hebreos, el que ha de venir vendrá y no tardará, y la trompeta sonará, y este cuerpo mortal se convertirá en inmortal, y lo corrupto es lo incorruptible, y se confirmará la palabra que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes. Es decir, que así mismo como Enoc fue traspuesto un día, la iglesia será llevada con el Señor. Aquellos que tienen la fe puesta en el ¿qué? En el Hijo de Dios. Que caminamos con Dios, que vivimos con Él, que guardamos sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque a Dios le agrada una iglesia de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, lo que agrada a Dios, hermano, es un creyente de fe. Dios busca creyentes que le crean, porque es necesario, dice Hebreos 11:6, es necesario. Fíjate que algo es fundamental, es necesario que el que se acerca, ¿a quién? A Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Entiende? Eso es fundamental. ¿Y qué pasa más con la fe? La fe cree en el juicio venidero. Dice el verso 7: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe que hizo, condenó al mundo de su época y fue hecho heredero de la justicia, que viene ¿por dónde? Heredero, ¿qué fue hecho? Heredero de la justicia. Él no fue justificado. ¿Qué hizo él? Él, cuando fue advertido por Dios, fijamos una cosa aquí. Vemos algo interesante aquí. Primeramente, vemos que el escritor de Hebreo presenta a Noé como que, y lo aclara diciendo: cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aunque no se veían, Noé no vio lo que Dios le advirtió. Es decir, ¿cómo estaba Noé? No estaba piloteando un avión, estaba haciéndolo por fe. Dios le había dicho: Noé, prepara un arca, voy a enviar un diluvio, me voy a llevar toda esta gente porque son una generación perversa y pecadora. Y Noé, ¿qué hizo? Perfecto, voy a hacerlo. ¿Y qué dice la Biblia que hizo? Dice: preparó con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Sabe qué tiempo estuvo Noé preparando el arca? 120 años preparando el arca en medio de una generación perversa. ¿Te imaginas tú cómo estaba Noé con aquella generación? Noé está loco. Oye, Noé, tú estás loco, Noé. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Para qué gastas madera? Noé, mira, ¿qué estás haciendo? Noé así se volvió loco. No está lloviendo nada. Mira el calor que hay, Noé. No le deja eso, no te creemos, Noé. Y por ahí para allá, 120 años siendo el pregonero de justicia, piloteando un avión sin ver, pero creyéndole al que le había dicho. Hermano, tú y yo, no sé qué tiempo tú llevas, pero el tiempo que yo llevo, yo no me arrepiento de estar manejando este avión que Dios puso en mis manos. Que aunque yo no lo veo, pero yo lo creo. Porque yo sé que Dios, que no miente, está conmigo. Y como está conmigo, está contigo.
¿Entiendes? Y al final de la jornada, los 120 años que pasó, la lluvia cayó, el diluvio cayó. Y hoy en día, si tú miras hoy en día, ve a Estados Unidos, vas a ver ahí ¿qué? Vas a ver ahí el gran museo que hay del arca de Noé, donde han hecho una reconstrucción del arca encontrada de Noé, porque hubo un diluvio y lo que Dios dijo se cumplió, porque Dios que no miente, aunque Noé parecía que estaba manejando un avión sin saber a dónde iba, Dios que no miente, hermano, cumplió su promesa así mismo con nosotros. Aunque parezca que no vemos lo que tenemos adelante, aunque parezca que todo está oscuro, aunque parezca que tal vez la computadora te dice sube y baja y no sabes para dónde va, ¿sabes qué te digo? La promesa de Dios en Cristo es sí y en Cristo es amén. Amén. Lo mismo pasó. Dale un aplauso al Señor. Bueno, este es el tema mío. Vamos allá. Lo mismo pasó con Abraham, dice la Escritura, que siendo llamado obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham salió sin saber a dónde iba, dice la Escritura. ¿A dónde iba? Abraham, sale de tu tierra, Génesis 12. Abraham, sale de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué es eso? Oye, tremendo. Abraham, fíjate, sale de tu tierra, sale de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré, dice. Y Abraham enarboló su asno, salió con su familia, salió con todo el mundo, no preguntó nada, salió. Él obedeció a Dios. Dice que él, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. No lo había recibido, se montó en el avión y piloteó, porque la torre de Dios le estaba diciendo sale y pilotea, porque hay una tierra y una promesa de una nación grande, y esa nación yo la voy a bendecir en ti y te haré grande y serás bendición. Y hay otra promesa también por ahí que la otra carta que dice y en ti. ¿Cuál es la otra? Todas las naciones de la tierra. Pero esas naciones, ¿quiénes son? Nosotros. Y Abraham salió, dice, tengo dos promesas. Una, la nación de Israel. Y otra, las naciones de la tierra. Eran dos promesas. Y dice la Biblia que le hizo la promesa a él y que la recibiría ¿dónde? En su simiente. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas que no dice en su simiente como si hablase de mucho, sino que dice en tu simiente como si hablase de uno. La simiente de Abraham dice es Cristo, es decir que le hizo la promesa en Abraham, en Cristo, y tú y yo estamos en Cristo. Por eso es que dice la Escritura en Gálatas capítulo 3 verso 13, dice de modo ahora que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que ahora en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a alguien, a los gentiles. ¿Qué bendición de Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y la promesa del Espíritu. ¿Qué promesa del Espíritu? No son las lenguas, es que el Espíritu de Dios vendría donde a los creyentes cuando fueran insertados en el cuerpo de Cristo. ¿Entiendes? De hecho, Hebreos capítulo 11 verso 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Yo no sé cómo tú te sientes hoy. Yo no sé. A ver, mujer, tú que hoy día las madres, ¿sí o no? Pero Abraham le creyó a Dios. Sara le creyó a Dios. Dice que Sara misma siendo estéril, dice que recibió fuerza, que ya no tenía fuerza, estaba avanzada en edad, que ya tenía casi 90 años. 90 años.
pero dice que ella le creyó a Dios. Hablando de que Dios que daba vida a los muertos, pero ella también le creyó a Dios. Y dice, Señor, ya estoy avanzando, pero tú prometiste una simiente, tú prometiste un hijo, y yo te creo. Y que dice, yo creo que tú das un hijo aún fuera de tiempo. ¿Y qué hizo? Dios le dio lo que había prometido. Dios es fiel. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, la fe construye un puente también entre lo presente y lo eterno. ¿Cómo lo presente y lo eterno? ¿Cómo la fe va a construir un puente entre lo presente y lo eterno? Vamos allá. Hebreos 11. Verso 9 y 10 dice, por la fe, ¿qué hizo Abraham? Abraham, ¿qué fue lo que hizo en la tierra? ¿Qué hizo por la fe? Por la fe habitó como extranjero, ¿dónde? En la tierra prometida. ¿Como en tierra qué? Ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. ¿Dónde moró? En la tierra prometida. Fíjate. Josué hereda la tierra prometida. Pero antes que Josué heredase la tierra prometida, porque los israelitas heredaron la tierra prometida mucho tiempo después, pelearon, conquistaron y llegaron en Josué a la tierra prometida. Pero Abraham en la fe, realidad, no fue mentira, realidad en la tierra, estuvo en la tierra prometida y habitó en la tierra prometida. Él estuvo en ella, él sí la vio. Seguimos. Pero ¿por qué la fe hace un puente entre lo terrenal y lo eterno? ¿Por qué? Porque dice que sí, él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, claro, porque hay que conquistarla. Dice, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, dice, coherederos de la misma promesa, dice, porque esperaba algo más allá, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Se hace la fe? Abraham estuvo en la tierra, Abraham moró en ella, pero él esperaba algo más allá, él esperaba lo eterno. Por eso hay que un puente entre lo terrenal y lo eterno por la fe. Tú y yo estamos aquí, hermanos, en esta mañana, en esta tarde ya. Tú y yo sabemos que estamos hoy aquí en Bilbao, en esta tierra que Dios nos ha traído. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos una esperanza mayor que en esta tierra. Tú y yo tenemos una esperanza de una ciudad que tiene un fundamento cuyo arquitecto es Dios. Tú y yo sabemos que nos vamos a ir a esa ciudad que es la Jerusalén celestial, la casa de Dios, que es la casa nuestra, de donde vinimos nosotros, de donde somos nosotros, la casa del Padre. Esa es nuestra morada celestial, esa es la morada eterna, a donde vamos, donde creemos que vamos por la fe. Esa es nuestra mirada, no solamente está en lo terrenal por la fe, sino en lo celestial, en lo eterno, allá arriba con Cristo. ¿Sí o no? Y lo mismo lo vemos con Isaac. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura, por la fe Abraham cuando fue probado. Mire este texto. Por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido las, ¿qué? Ponlo ahí ese texto, ponlo. Hebreos 11, versos 17 y 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ¿qué promesa dijo ahorita? Haré de ti una nación grande, y en ti serán dos. ¿Ofreció a quién? A su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada. ¿Cómo se llama eso? Promesa. Fue una promesa, ¿sí o no? Ahora dice 19, pensando que Dios, ¿qué pensaba? Pensando que Dios es poderoso
es ¿qué hizo Dios? ¿Por qué lo ofrece? ¿Qué hizo Abraham? Yo sé que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Y qué dice Abraham? Dice, ¿dónde qué? También le volvió a recibir. ¿Qué está diciendo ahí el hebreo? ¿Qué está diciendo ese verso? ¿Qué está diciendo? Porque dice, donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Claro, no murió, lo recibió. Pero Gálatas capítulo 3, lo dijimos ahorita, dice que a Abraham le fueron dadas las promesas y a sus simientes, no a sus simientes como si fuesen muchas, sino a uno. Dice, la cual, ¿quién es? Es Cristo. Quiere decir que en sentido figurado, Isaac es tipología de Cristo, y que lo que pasó ahí en Moriah, fue una tipología del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no murió, que murió y resucitó. Y Abraham creyó que su hijo moriría, pero que Dios era poderoso también para volverlo a resucitar de entre los muertos. Y como Abraham mismo lo creyó, así mismo pasó también con el Señor tipológicamente, en el caso de Isaac. ¿Te das cuenta? Porque en Abraham fueron hechas las promesas, le fueron dadas las promesas, y a su simiente, la cual ahora es Cristo. Dice en sentido figurado. Vamos allá, estoy terminando ya. Por eso, hermano, tenemos que entender algo fundamental, que la fe prueba todo. ¿Qué? Prueba que la palabra de Dios es cierta. La fe hace que tú y yo nos aferremos a ella. La fe hace que tú y yo caminemos en la palabra. La fe hace que tú y yo demos pasos agigantados en el Señor. Por eso tenemos que entender que la fe que persevera impacta y transforma todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Impactó la vida de David. Impactó la vida de Sara, que cuando no podía tuvo un hijo, nació Isaac. Impactó la vida de Abraham, que siendo de 100 años su cuerpo fue vitalizado. Impactó la vida de Moisés, que con 80 años Dios le dijo, ve ahora y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Te imaginas tú 80 años en el pueblo de Egipto? Impactó la vida nuestra. ¿Por qué razón la impacta y la transforma? Porque tú y yo, hermanos, somos transformados por la fe cada día, en lo que leemos, en lo que vemos, en lo que recibimos de la palabra, en los libros que leemos. Nuestra fe es tocada positivamente cada día, cada día. Por eso es que tú y yo respondemos positivamente a la fe. Por eso cuando nos hacen una oferta de trabajo, tú y yo, ¿qué primero miramos? ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Cuándo nos pagan? La comodidad, no. Lo primero que decimos es, ¿cuántos días de trabajo son? Y si nos dicen, no, de lunes a domingo, no, este no lo quiero. ¿Por qué? Porque me quita los días de adoración a mi Dios. Y si nos dicen, no, es que son 12, 13 horas de trabajo, no lo quiero tampoco. ¿Por qué? Porque tengo que tener tiempo para mi Dios. Y si tomo más trabajo de 12, 13 horas, me voy a quitar tiempo de mi Dios. Yo no puedo afanarme tanto. ¿Por qué? Porque la fe transformó nuestras vidas y sabemos darle prioridad a Dios. Por eso renunciamos muchas veces a puestos de preeminencia. ¿Por qué? Porque tenemos que darle un lugar a Dios en nuestra vida. Por eso hacemos cosas que el mundo dice, están locos. Porque tenemos un Dios que nos transformó y nos cambió. Por eso no vamos a bares, no vamos a discotecas, no vamos a fiestas del mundo. ¿Por qué razón? Porque sabemos que a Dios le agrada a sus hijos que se guardan en santidad para Él. Amén. ¿Y quién hizo eso? La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
y que es aquella que nos impacte la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y esta palabra es la que penetra hasta lo más profundo, a partir del alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. ¿Cuándo se han gozado en la palabra del Señor? Amén. Vamos a pasar a un tiempo, amén, de compartir, así que nadie se vaya, amén. Y antes de finalizar, que ya terminó el hermano de predicar, vamos a decir el texto, amén.